Estimados y estimadas participantes de este curso, El Derecho a la Educación en Tiempos de Crisis, Alternativas para la Continuidad Educativa, es un agrado nuevamente saludarles desde Santiago de Chile e invitarles a este conversatorio que corresponde a la semana número 5 de nuestro curso, cuya temática es Perspectivas y Pedagogías en Tiempos de Crisis. Les damos la cordial bienvenida a ustedes y les damos la cordial bienvenida también a nuestros invitados, distinguidos invitados, expertos que nos aportan en esta etapa del curso. En primer lugar, quiero saludar a María Isabel del Valle. Ella es consultora de UNESCO para temas de aprendizaje y contención socioemocional en situaciones de catástrofe. Ella se encuentra en la región de la Araucanía, en Chile, donde en este momento nos cuenta que llueve torrencialmente, así que le agradecemos con mayor razón su disponibilidad y su gentileza de acompañarnos en este conversatorio. ¿Qué tal, María Isabel? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Un gusto poder estar acá y poder aportar un saludo cariñoso a todos los docentes que nos están escuchando, reconociendo el esfuerzo de estar trabajando y estudiando al mismo tiempo, así que feliz si puedo aportar con ustedes. Sin duda, María Isabel, nosotros te agradecemos los saberes que vas a compartir con nosotros en esta oportunidad. Y saludamos también, él está en cambio aquí en la ciudad capital de la República, en Santiago de Chile, Carlos Vargas, director de la Unidad de Desarrollo Docente de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la UNESCO. Bienvenido, Carlos, un agrado saludarte y en nombre de la Universidad Abierta de Recoleta te damos la bienvenida y el agradecimiento por compartir con nosotros. Muchas gracias, Cristian, un placer acompañarles desde la UNESCO, desde su Oficina Regional de Educación. Muy bien, la UNESCO ha sido sin duda una de las instituciones que ha constituido el pilar para el desarrollo de este curso junto a la UNICEF, Save the Children, por cierto, la Universidad Abierta de Recoleta y todos y todas quienes han tenido la gentileza de participar como docentes, como expertos y expertas durante estas 5 semanas. Y vamos a comenzar entonces en esta conversación. Les invito a que partamos con María Isabel, porque creo que la pregunta, María Isabel, es probablemente de perogrullo para algunos, pero no tanto, porque la comprensión habitual que tenemos de esa noción puede que no sea exactamente la que intuitivamente todos y todas podemos comprender, ¿no? ¿Qué es exactamente, María Isabel, y qué implica, por cierto, la pedagogía en emergencia? Bueno, la pedagogía emergencia es un movimiento que surgió hace unos 10 años más o menos, bien desde Alemania, con su gestor Ben Ruf, visitando campos de refugiados en distintas partes. En Siria fue el primero, y él trabajaba con niños en trauma, y cuando fue a este campo de refugiados se dio cuenta que la sintomatología de los niños que estaban en ese campamento era exactamente la misma que tenían los chicos en trauma que estaban en Alemania. Y desde ahí empezó a armar toda una pedagogía para poder contener el trauma y que no se transformara en una enfermedad crónica, porque lo que vio es que los profesores podíamos trabajar en esto si podíamos tener prontitud y
y hacer una pedagogía que evitara una traumatización realmente que después no tuviese sentido. En el fondo es como el trauma es una situación que tenemos que enfrentar para la que no estamos preparados. Y entonces de alguna manera nos pasa que nos quedamos como congelados. Y puede haber a través de la pedagogía muchas instancias para, entre comillas, descongelar a los jóvenes, niños en esta situación y ayudarlos a volver a respirar para que puedan vivir naturalmente y no pase a ser una enfermedad más complicada. Entonces desde ahí se desarrolló toda una serie de actividades, acciones que se pueden hacer para trabajar con los niños. Perfecto, María Isabel, muchas gracias. Vamos a conversar dentro de un ratito sobre esas actividades, sobre esas metodologías, esa didáctica que es sugerible para superar episodios, momentos, contextos de trauma desde la pedagogía de la emergencia. ¿Tú dirías, en tu caso, Carlos, por tu parte, el contexto de cierre de escuela ha generado sin duda un alto grado de estrés para nuestras y nuestros docentes en América Latina y el Caribe? ¿Cuáles serían entonces, a tu juicio, los principales desafíos de las y los docentes en esta parte del mundo ante el cierre de las escuelas? Sí, bueno, yo concuerdo con lo que dice María Isabel, o sea, justamente el COVID es una emergencia sanitaria y es una emergencia que ha desvelado también, las condiciones de nuestras sociedades para abordarlas, que son desiguales. En ese sentido, es una emergencia sanitaria a la que se suma una emergencia económica y social, y eso ciertamente tiene implicaciones sobre la educación y sobre todo sobre el papel de las y los docentes. Yo diría que las necesidades de los docentes antes de la pandemia ya eran evidentes en la región y lo mismo podemos decir de los sistemas educativos. En el caso de América Latina y el Caribe, ya, digamos, antes de la propia pandemia, contábamos con 12 millones de niños, niñas y adolescentes que estaban fuera de la escuela y que la causa por la que estaban fuera de la escuela tenía que ver con situaciones de pobreza y de marginación. Y si bien hoy el COVID nos revela una nueva crisis económica que estaremos experimentando de aquí para adelante, prevemos que el número de estudiantes que estén fuera de la escuela sea mayor, en parte por la dinámica de privatización educativa de la región y en parte también porque vemos que la desvinculación de la educación sigue estos patrones de crecimiento que ya advertía la CEPAL en el 2018 y en el 2019 de la pobreza y la desigualdad. Entonces, yo creo que el contexto es muy importante para cifrar las necesidades y los retos que esto supone para las y los docentes, particularmente en el escenario actual de respuesta educativa, ¿no? El informe de la UNESCO de seguimiento de la educación en el mundo, el Global Education Monitoring Report, que acabamos de publicar hace 2 semanas, justamente daba cuenta de esto, ¿no? Daba cuenta de que a nivel global el 40% de los países con menos ingresos no atendían a las poblaciones más marginadas, más vulnerables. Y de esto el 9% de los países en América Latina lo hacían. Es decir, aunque hoy vemos una respuesta al COVID, esta respuesta no llega a las poblaciones más marginadas porque suelen ser respuestas medianamente estandarizadas. En ese sentido, la falta de diversidad y de creatividad en la respuesta, la falta de formatos más allá de las TIC, deja de lado, obviamente, elementos específicos de buena parte de la población de América Latina y el Caribe. Es decir, la diversidad lingüística, los formatos adaptados, por ejemplo, para ceguera y debilidad visual o para discapacidades auditivas, el contenido, digamos, acotado
y diversificado, etcétera. Pero más allá de ello, yo creo que lo más grave es que hoy se está hablando de necesidades específicas del docente sin considerar las necesidades específicas de los sistemas y de la infraestructura, ¿no? En particular, hay mucho debate alrededor de las competencias de las y los docentes para la educación a distancia, para la educación mediada a través de las TICs, cuando sabemos que en nuestra región el acceso al Internet es bastante limitado y bastante diferenciado, ¿no? Un informe de la CEPAL justamente que aborda la brecha digital nos muestra que en América Latina, en un promedio de 17 países, pero me parece que es representativo, el 42% de los hogares urbanos cuentan con acceso a Internet, que en el mejor de los casos deja al 60% de la población fuera de estas medidas, y el sector rural solamente el 14% cuenta con acceso. Entonces, es muy importante decir que los retos que pueden percibirse para el profesorado muchas veces están mediados por la propia infraestructura y posibilidad de respuesta, ¿no? Entonces, sí, más adelante hablaremos de algunos retos que tienen que ver con la formación del profesorado, que tienen que ver con la agencia y la posibilidad de innovación que tiene el profesorado, pero me gustaría de entrada poder decir que las condiciones son limitadas porque la respuesta ha estado privilegiada por las TICs y eso deja fuera de la educación no solamente a estudiantes, sino también a docentes. Y según las estadísticas de brecha digital, es a la gran mayoría de la población a la que deja fuera. Entonces, de inicio, decir que hay necesidades formativas, sí, pero también hay necesidades adaptativas en términos de infraestructura y en términos de otros formatos y de otras tecnologías como la radio, la televisión comunitaria, los paquetes didácticos, la educación por correspondencia y otros de los que podemos hablar después. Pero quería hacer esa anotación, Cristian. Perfecto, Carlos. Hay ahí entonces un contexto en el que debemos reparar críticamente, ¿no? En cuanto que tú has señalado dos ámbitos. Por una parte, la estandarización de las medidas en general gubernamentales que no han atendido las especificidades y las necesidades específicas de algunos grupos en América Latina y el Caribe respecto a la educación, claro. Y en otro sentido también la falta de acceso a Internet que pone en tela de juicio toda esta especie de marea, de tendencia global hacia la educación no presencial, ¿no? Y en esos contextos que nos plantea Carlos, entonces, estimada María Isabel, ¿cuál es el rol del maestro en este contexto que es, por una parte, de emergencia y por otro lado, de evidenciación de cuestiones que ya venían siendo críticas en la educación en América Latina y el Caribe desde antes de la pandemia? Sí, a mí me gustaría sumar a lo que dice Carlos, el que nosotros estamos justamente desde la UNESCO acompañando a una fundación que trabaja con chicos desertores escolares. Ajá. Y además se suma el que a veces tienen el celular y tienen internet. De hecho, esta fundación los ha estado proveyendo de internet, pero no tienen las habilidades para buscar información. Solo nos encontramos con que ellos solo usan el internet para chatear, el WhatsApp, el Instagram y no más allá. Entonces, también se suma otro problema más respecto de los que no basta con tener internet. A eso me refiero, ¿no? Hay otra formación, otra alfabetización que también es necesaria y que tampoco se ha hecho. Entonces, está difícil la cosa. Y yo creo que el rol del profesor, primero hay un rol, una necesidad de trabajo consigo mismo. Si nosotros queremos una educación que realmente sea integral, implica el sentir, el pensar y el hacer, y no le podemos pedir al profesor que se disponga a traspasar sentires y haceres
a sus alumnos que no han pasado por él primero. Entonces, hay una tarea en relación a todo lo socioemocional, que en este minuto es tan importante, de una revisión personal y de una introspección al respecto, ¿no? También ellos están pasando por esta crisis, por este trauma, entonces todo este trabajo pasa por ellos. Yo diría, el día que vayan a volver las escuelas a funcionar en forma permanente o semipermanente, por favor denle un tiempo de proceso a los profesores con ellos mismos, para poder realmente digerir todo esto. Ellos también están congelados en esto que decía y necesitan descongelarse para poder volver a recibir a otro. Porque en este minuto es como la pregunta, los profesores tienen que enseñar y tienen que contener a sus alumnos, pero ¿quién los contiene a ellos? ¿No? Hay que cuidar al cuidador, y esa es una tarea que necesitamos hacer con urgencia. Los profesores se sienten demandados de todos lados y muy poco cuidado. Entonces necesitamos hacer algunas cosas para ellos, en función y sin perder el foco de los niños y jóvenes a quienes atienden. Pero es como, trabajemos esto, después que lo trabajemos, bueno, ¿y esto cómo se lo vamos a traspasar a tus estudiantes, no? Uh-huh. Creo que por ahí va la cosa. Uh-huh. Correcto, María Isabel. En ese sentido, Carlos, parece que la política, los políticos y la política educacional de los gobiernos en América Latina y el Caribe tiene mucho que decir al respecto, ¿no? Cómo genera, para empezar, espacios al respecto de lo que señala María Isabel. En el caso de Chile, por ejemplo, puedo darles la situación de que los profesores y las profesoras están pidiendo lo que se ha llamado una especie de alto pedagógico, ¿no? Una pausa pedagógica, porque efectivamente los grados de estrés de estos últimos meses han llevado a muchos de ellos y ellas a manifestar situaciones de convivencia y de salud serias, ¿no? Entonces, Carlos, ¿qué deberíamos recomendar desde la UNESCO, desde los foros internacionales a los gobiernos en América Latina, a los ministerios de educación en América Latina, en esta perspectiva que nos señala María Isabel, ¿no? De ocuparnos de los profesores y profesoras para luego ocuparnos también, claro, de las y los estudiantes, ¿no? Sí. Yo creo que es fundamental lo que comentaba Isabel, Cristian. Desde la UNESCO hemos lanzado, junto con el equipo especial de educación para los docentes, para la educación 2030, un llamado a la acción justamente para las políticas educativas y particularmente para las políticas docentes. Y este llamado a la acción tiene que ver con una constatación de cuáles son esas necesidades que vemos hoy a partir del diálogo social, a partir del diálogo político, que se evidencian, que como decía antes, son preexistentes al COVID, pero que se han exacerbado en la pandemia, ¿no? Y uno de ellos tiene que ver específicamente con la situación laboral de las y los docentes. Por un lado, digamos, más allá de la sobrecarga de trabajo que esto significa, también sabemos que las formas de contratación, de remuneración de las y los docentes, su seguridad laboral es muy frágil y es precarizada en nuestra región, ¿no? O sea, vemos ahora con alarma cómo algunos de los contratos de trabajo de las y los docentes, particularmente de docentes de asignatura, de docentes que trabajan por hora, que trabajan en más de un centro, particularmente en escuelas privadas, pero no solamente, están viendo sus trabajos verse descontinuados. Entonces, una primera recomendación es conservar el empleo y conservar los salarios, ¿no? Eso es muy importante, habida cuenta de que el trabajo se ha multiplicado muchas veces con el trabajo a distancia, ¿no? Es decir, la carga horaria, la carga laboral es gigantesca ahora
y eso demanda de una protección al empleo, a los salarios y a las condiciones de los docentes. Un segundo punto pasa por priorizar la salud, la seguridad y el bienestar, tanto de las y los docentes como de los estudiantes, ¿no? Y eso tiene que ver con la carga laboral que hablábamos, pero también de lo que mencionaba María Isabel, es decir, el apoyo socioemocional que requieren las y los docentes para enfrentar estas presiones adicionales que implica la transición a la enseñanza a distancia, a nuevos formatos con los que quizá no siempre se está familiarizado, asegurar también el aprendizaje del bienestar. Lo que decía María Isabel tiene todo el sentido del mundo. Se trata de cuidar a los cuidadores, ¿no? Es decir, si las y los docentes no tienen un espacio, unas herramientas de contención socioemocional para lidiar con este estrés, muy difícilmente podrán traspasarlo hacia las y los estudiantes y sus familias, que también son nuevos actores emergentes en esta situación. En tercer lugar, algo que me parece fundamental, y es algo que hemos venido diciendo desde hace tiempo, es que las propuestas o las respuestas educativas al COVID van a ser efectivas en la medida en que las y los docentes participen en el desarrollo de estas respuestas, ¿no? Y regreso al primer punto, Cristian, que hacíamos sobre la estandarización. No podemos pensar en que una propuesta y una respuesta educativa no contemple la participación de las y los docentes, quienes conocen de primera mano y en mayor medida cuáles son las necesidades, cuál es la diversidad del aula, es decir, qué es lo que funciona, qué es lo que no. Entonces, creo que, un importante llamado aquí es para pensar en las y los docentes no solamente como implementadores de currículum, sino como hacedores de política pública, ¿no? Es decir, son la primera línea del trabajo pedagógico y son quienes deberían de informar cómo se diseñan estas medidas. Perfecto. Un cuarto, voy a terminar estos 3 puntitos más para cerrar, que es, un cuarto punto es proveer apoyo profesional y formación adecuada. Y ahí en la formación, como decíamos, no solamente está el tema de TICS, está el tema de situar, de contextualizar, de dotar de sentido a la educación para que la desvinculación educativa, que ya era alta antes del COVID, no se reproduzca, ¿no? Y entonces allí decir que esa parte de formación continua es importante, poner la equidad en el centro de las respuestas educativas, es decir, para evitar el incremento de las desigualdades, necesitamos un apoyo específico a las y los docentes que trabajan en aquellos entornos menos privilegiados. La distribución docente en nuestras sociedades suele ser inequitativa, suele ser desigual, y tenemos a las y los mejores docentes trabajando en los mejores entornos y en las mejores escuelas, cuando debería ser al revés. Necesitaríamos a las y los mejores docentes trabajando en aquellos contextos más adversos, más diversos, más multi- y pluriculturales, y no lo tenemos hoy. Entonces, eso es un llamado a la política. Y finalmente, pensar que ahora que se empiezan a plantear procesos de recuperación económica, planes de reconstrucción del tejido social, etcétera, la educación y los docentes deben de estar a la cabeza de estas estrategias, porque mucho depende, digamos, del trabajo que hacen hoy las y los docentes, que se pueda dar la vuelta a la página y poder transitar hacia otros escenarios más allá de la emergencia actual. Perfecto, Carlos, muchas gracias. Yo me imagino que la pedagogía de la emergencia tiene en consideración que, claro, un profesor en este contexto no está necesariamente en todas sus potencialidades y posibilidades, porque, por ejemplo, pienso en un profesor que está en cuarentena con su familia, con sus hijos, sus hijas, eventualmente con familiares también, hasta el profesor incluso que se encuentra solo, ¿no? El profesor que no vive con otras personas. Bueno, son situaciones que de alguna manera van a repercutir en su desempeño, porque humanamente es imposible escindir una cosa de la otra, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaciones tenemos desde la pedagogía de la emergencia en estos contextos para las y los profesores? ¿Qué actividades, qué criterios o principios podemos sugerir en este marco? Hay varias cosas, como
una gran pregunta, ¿no? Ujú. Yo creo que hay varias cosas que podemos ir haciendo en función de un volver a retomar lo presencial. Se habla en muchas partes, he escuchado esto de una nueva normalidad y es un título que en lo personal no me gusta mucho porque es como hagamos que esto sea normal, que no es normal, Ujú. y como que saltémonos y es un proceso. Estamos en un proceso distinto y yo creo que cuando volvamos a hacerlo presencial vamos a estar iniciando un nuevo ciclo. Más que una nueva normalidad, es otro ciclo distinto y ojalá lo podamos entender así y en estos tiempos de estar en cuarentena, en que estamos mucho más recluidos, estamos mucho más hacia adentro, podamos hacer una introspección que nos permita comenzar un nuevo sitio distinto. En reclusión hay algo que es bien importante, que son los ritmos. Los ritmos son algo que seguriza, porque lo que las personas reportan es mucha angustia, mucha ansiedad. Entonces, el ritmo es algo que seguriza muy especialmente a los niños, pero también a los adultos, y eso tiene que ver con que desde que fuimos gestados estuvimos acompañados de un ritmo y un pulso, que era el corazón de mamá Ujú. y su respiración, ¿no? Entonces, todo lo que podamos ordenar en términos de nuestra rutina, que no necesita ser igual, pero sí tiene que tener una rutina, nos ayuda. Si vivimos con otras personas, el hacer un horario en que podamos poner las actividades de cada uno y las actividades comunes en casa, también nos ayuda porque podemos visualizar lo que cada uno tiene que hacer y nos pone en un escenario en que podamos conversar. Lo hicimos en las escuelas que estamos acompañando en UNESCO y lo agradecieron mucho porque les ayudó mucho a sentarse, sobre todo en las dinámicas familiares, eh, en que estaban duplicando mucho los trabajos y no había tanta comprensión de unos con otros. Entonces, tener un horario personal y uno comunitario puede ser algo que ayude a ordenar, pero también esos ritmos, cuando los empezamos a cumplir, nos ayudan a segurizar, ¿no? Ujú. Eso por un lado. La alimentación ordenada también produce mayor bienestar y el movimiento. Y eso tiene mucho que ver con lo que tendríamos que hacer también al volver. Si queremos una educación integral, tenemos que pensar en el hacer, el sentir y el pensar, pero tenemos como una estamos acostumbrados que sea la clase tradicional en que el profesor explica algo y los alumnos hacen, ¿no? Y Ujú. aquí el tema es al revés. Primero nos movemos, hacemos, después sentimos y después podemos pensar sobre aquello que hicimos y sentimos. Y la vuelta o la preparación tiene que ir por eso. Necesitaríamos partir tomando todos los sectores de aprendizaje que tienen que ver con las artes, porque ello puede ayudarnos a sacar movimientos, a sacar sentimientos y emociones. Ahí, en neurociencia nos dice la amígdala se puede volver a activar y conectar con el neocórtex y vamos a poder hablar. Pero cuando estamos en situación de trauma y estamos congelados, no nos salen las palabras, no podemos sentar y decir, bueno, ahora nos vamos a sentar y vamos a conversar. ¿Qué sentimos? ¿Qué nos pasó en el encierro? Algunos a lo mejor van a poder, que somos resilientes y que han tenido más oportunidades, pero hay otros que no van a poder hacerlo. Y necesitan el espacio de moverse, de jugar, de reír para descongelarse. Necesitan las artes para volver a sentir, para sentir la armonía de la belleza. Y desde ahí van a poder conectar y van a poder conversar de aquello que pasó. No es lo primero la puesta en común, ¿no? Hay otras cosas que necesitamos hacer antes. Y en casa podemos ir ensayando. Podemos Ujú. ensayar el movernos, podemos ensayar las artes,
Eso nos pondría mucho mejor. Y la otra cosa que yo creo que es fundamental es que cada docente, si me está escuchando, por favor, un hobby, algo que pueda hacer que sea distinto de su trabajo, que sea algo gratuito y que le dé placer. Si hacemos eso, nos estamos cuidando. Y si la escuela puede valorar eso, está cuidando a sus docentes. Por Muy ahí bien. me imagino. Muy bien. Muchas gracias, María Isabel, por esa concreción, ¿no?, de qué podemos hacer las y los profesores en este momento y ya en preparación a lo que eventualmente en algún momento será el reencuentro presencial con las y los estudiantes, con las y los colegas, etcétera. Y estimado Carlos, entonces, ¿qué pedagogía, qué educación, qué salida tenemos hacia el post-COVID-19, ¿no? Y en realidad es la misma pregunta para Carlos y para María Isabel. ¿Qué educación en América Latina y el Caribe ustedes ven una vez que se termina el COVID-19 como hecho, ¿no? ¿Qué educación tenemos a futuro? La misma que teníamos antes de, como nos refiere María Isabel, esto de la nueva normalidad, que yo también comparto que es una muy mala denominación, o más bien nos hacemos cargo de lo que el COVID nos ha hecho evidente, pero que ya venía, como tú también anotabas, Carlos. En el fondo, entonces, la pregunta es, ¿qué vislumbramos post-COVID-19 en materia de educación en América Latina y el Caribe? Bueno, la pregunta amerita un par de horas más de conversación. Pero digamos que yo creo que lo primero que habría que hacer es como poder aprender del proceso. O sea, poder aprender de las lecciones que nos deja la pandemia, ¿no? Y María Isabel ya apuntaba a una de ellas, que tiene que ver con una educación integral. Yo creo que la pandemia nos ha revelado justamente esta aspiración que tenemos desde los años 60, 70, de un aprendizaje a lo largo de la vida que nos resitúe, que nos haga pensar, y creo que la evidencia ahora la tenemos con la pandemia, que el aprendizaje escapa al entorno escolar, es decir, que el aprendizaje tiene muchos propósitos más allá del currículum prescrito, que en el aprendizaje participamos en múltiples entornos, más allá de la escuela, la comunidad, el barrio y ciertamente hoy la casa, y que hay muchos actores que intervenimos en el aprendizaje para que sea a lo largo y a lo ancho de la vida. Y hoy esos actores están en los hogares, están en las familias, están en los guardianes, en los grupos de pares, de referencia, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que en la medida en que reconozcamos que el aprendizaje se da en múltiples entornos, de hecho, no es que lo queramos intencionar porque el aprendizaje es así, que abracemos el concepto del aprendizaje a lo largo de la vida para pensar en sistemas educativos mucho más integrados, mucho más holísticos, mucho más, digamos, diversos en términos no solo de los contenidos, sino también de los métodos. Algo que mencionaba María Isabel en términos de las artes, de la dimensión estética, me parece fundamental para reconectar con la base, con el propósito mayor, que tiene que ver no con la cualificación, pero el propósito mayor de la educación, que tiene que ver con la socialización, con la subjetivación, ¿no? Y esto muchas veces ha estado fuera del currículum escolar de cualquier manera. Entonces, yo creo que más bien deberíamos de aprovechar ese momento de pausa del que hablabas, Cristian, para decir, bueno, es un buen momento para parar y reflexionar qué tipo de educación queremos en el futuro, ¿no? Y una constatación también, ahora en el trabajo a distancia y en la sobrecarga de docentes y de padres y madres que han estado rebasados por la complejidad, creo que hay
se ha caído en cuenta de algo que ya sabíamos, pero que hoy toma mayor relevancia, de la complejidad del trabajo docente, ¿no? Es decir, el trabajo docente es un trabajo complejo, es un trabajo artístico, ¿no? Es donde se combina la experiencia con la maestría, con el saber hacer para, como decía antes, repensar la educación, situar el aprendizaje, contextualizarlo, diversificarlo. Y hoy las padres y madres se dan cuenta que eso no es sencillo y que eso requiere de actores muy bien formados, muy bien soportados, muy bien remunerados y motivados para que lo puedan hacer. Entonces yo creo que una lección de la pandemia es esa, pensar la educación en clave de aprendizaje a lo largo de la vida, pensar que la relación pedagógica es insustituible, que las TIC son un paliativo, que son una herramienta, pero que es insustituible ese contacto humano, y que el mayor aprecio que hoy gozan las y los docentes por la complejidad que supone su trabajo debería verse reflejado en unas mejores condiciones laborales, contractuales, de remuneración y de formación, ¿no? Como decíamos, de representación y de participación en la formulación de propuestas, de política, de programas emergentes, de lo que sea. Pero ciertamente eso, decir que esta pausa y esta circunstancia, por tanto que nos haya arruinado ciertos procesos, nos da la oportunidad de repensarnos y de replantear la educación en otra clave. Y yo creo que la clave sería esa, desde el aprendizaje a lo largo y a lo ancho de la vida, en toda la riqueza de sus propósitos. María Isabel. Sí, yo pienso que esta situación es una gran oportunidad. Yo cuando pienso en la educación a futuro, creo que hay dos palabras claves que no podríamos olvidar. Uno es vínculo. Si no logramos vínculos con los estudiantes, no van a volver. Ya vieron que se puede no volver. Y la otra palabra para mí es validación, porque todos los aprendizajes que los chicos y chicas han hecho en este tiempo son súper importantes. De hecho, son los aprendizajes que les van a permitir superar la pandemia. Y si la escuela no es capaz de validar esos aprendizajes, se va a morir, ¿no? Se buscarán otras instancias, no esta escuela. Si la escuela no cambia con una vinculación amorosa entre todos y todas, y si no es capaz de validar los aprendizajes de las y los otros, no vamos a tener escuela futura. Yo por lo menos lo veo así. Perfecto, muy bien, muchísimas gracias, estimado Carlos, estimada María Isabel, por compartir estas importantes reflexiones, particularmente para nuestras y nuestros profesores, ¿no? Que son los que en definitiva van a estar ahí al frente como primera línea, al igual que los equipos de salud cuando se combate la pandemia, como primera línea cuando volvamos, cuando paulatinamente retornemos a los procesos educativos, que comparto totalmente con ustedes que no podemos seguir haciendo lo mismo que hacíamos después de que la pandemia nos ha demostrado que no estábamos haciendo un buen trabajo desde las políticas gubernamentales, desde los supuestos, ¿no? Como que todo el mundo puede acceder a Internet, ustedes lo decían al comienzo también, desde la preocupación por los vínculos, por nuestra propia estabilidad psicoemocional como docentes, ¿no? A partir de los ritmos, de la alimentación y de los otros factores que tú señalabas, María Isabel. Así que yo les agradezco muchísimo la conversación y seguramente nos volveremos a encontrar en otro momento y en otra instancia, porque hay mucho todavía que hacer y que conversar para esta educación que queremos para América Latina y el Caribe. Un abrazo, María Isabel, a la distancia ya en Vilcún, ¿verdad? Y un abrazo aquí más cerca, Carlos, para ti, ahí en la comuna de Providencia, en Santiago de Chile. Que estén muy bien. Muchas gracias, Cristian. Gracias, María Isabel. Gracias. A ustedes. Que estén todos bien. Un saludo. Creo que ha sido una conversación muy interesante, muy
fructífera, o puede ser muy fructífera, la que hemos sostenido con Carlos y María Isabel, nuestros expertos de esta conversación, en cuanto nos orientan y nos permiten desarrollar algunas acciones muy concretas para prepararnos hoy, para mejorar hoy nuestra situación en el contexto de cuarentena, en el caso de Chile y de otros países de América Latina en que nos encontramos, y también para pensar cómo vamos a volver, ¿no? Y cómo vamos a participar. No es una actividad, como han destacado ambos expertos, no es una actividad pasiva, no es la pasividad de nuestras participaciones, sino que al revés, es ser activos y activas en exigir la participación en las decisiones que se toman respecto a lo que viene posterior al COVID-19. En eso estamos trabajando durante el desarrollo de este curso, durante estas 7 semanas, y nos queda todavía mucho que hacer en esta 5ª semana y, por cierto, en las 2 restantes. Por mi parte, ya no voy a conducir o a estar con ustedes en próximas conversatorios o entrevistas o videoclases, porque esas le van a corresponder a mi amigo, colega y compañero Henry Rena. De manera entonces que yo quiero decir que ha sido para mí muy grato, como director académico de la Universidad Abierta de Recoleta, compartir con todas y todos ustedes el desarrollo de este curso, alentarles a que sigan adelante, a que todavía nos queda mucho que compartir y sobre todo alentarles a que cuando vuelvan a sus quehaceres docentes, esperamos que estas 7 semanas efectivamente les otorguen herramientas cognitivas, emotivas y, por supuesto, prácticas para optimizar nuestro desempeño académico. Les agradezco mucho la atención y los invito y las invito a continuar en esta experiencia formativa que compartimos a través de la Universidad Abierta de Recoleta. Por supuesto, lo mejor para ustedes, sus familias, sus seres queridos, y un gran saludo desde Santiago de Chile. Un abrazo.